Espero que estén viendo espero que estén viendo la pantalla. ¿Ya? Espero que estén viendo la pantalla. El tema que vamos a abordar ahora es dolicomegacolon, ¿ya? Dolicomegacolon. Y bueno, es una patología muy frecuente en nuestro medio, sobre todo a nivel de la altura y también a nivel de la costa. Y que ustedes es necesario que la conozcan. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que la conozcan? Porque si no se la trata en su determinado tiempo, esta patología puede condicionar a problemas que pueden llevar, digamos, a complicaciones del mismo cuadro. ¿Sí? Sigamos. Entonces, primero es necesario conocer un poquito sobre la anatomía del colon. El colon, como ustedes saben, tiene diferentes partes. Tiene lo que se llama el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigmoides y lo que es el recto. ¿Sí? Esto es el colon. Bueno, a ver, vamos a darles un poquito más de tiempo. Creo que hay algunos que se están queriendo ingresar. Les permitiremos más. ¿Sí? Les daremos 5 minutos más, porque si no, nos van a estar con... permitir, no van a querer que ingresar a la presentación. Bien. Bueno, creo que no hay nadie más. Mejor, comenzamos. Me están escuchando la mayoría y están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se puede ver la pantalla y también lo escucha. Ya, muy bien. Entonces comenzamos, doctor. Entonces, como les había mencionado, estas son las diferentes partes del colon. ¿Ya? Ahora, es necesario definir primero qué es megacolon y qué es dólico colon. Porque si no tenemos bien claro esta situación, nosotros no vamos a poder entender todo el tema. Entonces, ya, cuando existe un aumento en el diámetro del colon, a eso llamamos megacolon. Pero cuando existe aumento en la longitud del colon, a eso llamamos dólico. Entonces, para que ustedes se acuerden, ya, y no se olviden, aquí los gorditos serían megas, ¿no ves? Y los flaquitos serían dólicos. Entonces, es una forma de comparar dólico, mega, colon. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la clasificación, nosotros tenemos pues dos tipos de megacolon, el megacolon congénito y el megacolon adquirido. El megacolon congénito, ya también denominado enfermedad de Hirschsprung, y es netamente de la infancia, ¿ya? Recién nacidos, niños, infantes. Entonces, no es una patología del adulto. Esta sí o sí la van a llevar posiblemente en pediatría. Pero desde el punto de vista de cirugía o quirúrgico, vamos a dar a conocer algunas pautas que tal vez es necesario cuando ustedes, digamos, estén en año de provincia y tengan un cuadro más o menos relacionado a obstrucción intestinal baja, que puede ser condicionante de enfermedad de Hirschsprung. Y además nos va a servir para hacer una diferencia con el megacolon chagásico. La otra clasificación es el megacolon adquirido. ¿Ya? El megacolon adquirido al mismo tiempo puede ser chagásico y puede ser dólico megacolon de altura. Entonces, hoy vamos a conversar de cada una de esas patologías. Bien, entonces, ¿qué es el Hirschsprung? Ya sabemos que Hirschsprung en 1886 ya se ha procedido a dar y conocer esta patología, pero tiene una característica esta patología, ¿ya? Que a nivel de la mucosa donde existen los plexos de Meissner y Aberrach, ¿ya? Existe una aganglionosis congénita, ¿ya? No existen estos plexos, de tal manera que van a producir una ausencia de estímulos para la peristalsis a ese nivel. ¿Ya? ¿Y dónde pasa? Sobre todo a nivel del tracto digestivo distal, es decir, a nivel del recto
¿ya? Y con la unión sigmoide, sobre todo. Es por eso que el 90% está a 10 centímetros del margen anal, a nivel de la unión recto-sigmoidea, es decir, en la parte distal del sigmoides. Como ustedes saben, nosotros un poquitito, aquí tenemos nosotros nuestro sigmoides, ¿sí? A ese nivel. El sigmoides tiene dos partes, una parte fija y una parte móvil, fija, móvil. Entonces, a este nivel, entre la parte fija y el recto, que es la parte distal del sigmoides, y a 10 centímetros del margen anal, pues se encuentra esa aganglionosis, esa ausencia de los plexos de Meissner y Averbach. Y entonces, ahí se va a producir la patología. Esperen un momentito, quieren unirse más. No parece que permitir los atrasones. Bien. Ya. Bueno, entonces, esa es la primera diferencia o lo que ustedes tienen que decir, digamos, en el examen a veces. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Hirschsprung? Una hipoganglionosis, aganglionosis, ¿ya? Congénita de los plexos de Meissner y Averbach. Muy bien. Bien, y ahí podemos observar, miren, ahí se está produciendo la situación y ahí está produciendo el defecto respectivo. Tiene ciertas características esta enfermedad de Hirschsprung. Por ejemplo, el segmento proximal, ven, aquí está el segmento proximal, se encuentra dilatado, ¿ya? Con hipertrofia muscular. ¿Por qué esa hipertrofia muscular? ¿Qué es lo que pasa con estas? Las fibras musculares comienzan a trabajar más de lo debido, comienzan a contraerse más de lo debido, de tal manera que es como sucede cuando nosotros vamos al gimnasio. Al gimnasio vamos a ¿qué? A fortalecer nuestros músculos, a producir hipertrofia muscular. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta de tono, aumenta de grosor nuestros músculos. Lo mismo pasa con estas fibras musculares, aumentan de espesor y por eso existe hipertrofia muscular, porque han insistido en que el contenido pase hacia distal, ¿ya? Y entonces se ha hipertrofiado el músculo liso que tenemos. ¿Sí? Muy bien. La otra característica es que existe una zona aganglionar que se comporta como una obstrucción funcional. Entonces hemos dicho que a este nivel, ¿lo ve? Vamos a encontrar ¿qué? La aganglionosis, ¿ya? Y esta se va a comportar como un sitio de obstrucción funcional. Y por último tenemos que un segmento distal normal o disminuido de tamaño hipotrófico, debido a que no está sometido a presiones. Entonces, estas son las características principales de la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? ¿Cuáles son entonces las características principales de la enfermedad de Hirschsprung? Perdón, ¿ya? Primero, un segmento hipertrófico y dilatado, un segmento hipotrófico o normal, ¿ya? Y una zona donde encontramos aganglionosis, ¿ya? Aganglionosis, ¿ya? Y que se comporta como la zona de obstrucción, ¿bien? Digamos. Entonces, como podemos ver en esta imagen, vamos a ver si están sus compañeros aquí, le permitiríamos a Gustavo, a Jefferson. Como podemos observar, acá tenemos un niño con un colon normal, con las diferentes porciones que les había mencionado, y acá tenemos un colon con la enfermedad. Ciego, ascendente, tenemos el ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente, y aquí está ya el problema, con las zonas, con las tres características de la enfermedad de Hirschsprung. ¿Cuáles son esas tres características? Hipertrofia, dilatación, segmento de obstrucción funcional y segmento normal o hipotrófico, no dilatado. Debido aquí
que ya no existe juego de presiones, aquí sí se ha dilatado porque se designa gran juego de presiones con la finalidad de vencer esta obstrucción. Bien, digamos. Entonces, desde el punto de vista de la histopatología, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ausencia de células ganglionares, la ganglionosis, y los filetes nerviosos hipertróficos. Entonces, ¿qué tan importante es que tengan conocimiento de esta situación? ¿Por qué? Porque nosotros para hacer el diagnóstico de esta patología, bueno, no nos va a servir mucho una radiografía, una tomografía para dar el diagnóstico definitivo, sino vamos a tener que hacer una biopsia y buscar estas características que les había mencionado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál sería la clínica de estos pacientes con enfermedad de Hirschsprung? Primero, son pacientes infantes, en la infancia. Y como ustedes están observando que están con un estado de desnutrición, ¿sí? Y la desnutrición va a llevar a estos pacientes ¿a qué? A la anemia. Estos pacientes están generalmente con el abdomen distendido, una distensión generalmente de tipo asimétrica, ¿ya? Con predominio de esta dilatación o esta distensión a nivel de mi abdomen del lado izquierdo. Estos pacientes van a ser portadores de constipación, pero también puede haber periodos de pseudodiarrea. ¿Ya? En algunas ocasiones, cuando la obstrucción es bien clara, estos pacientes pueden presentar vómitos, ¿sí? Y además, debido a que existe gran distensión a nivel del abdomen, ¿qué es lo que va a pasar con los diafragmas? Los diafragmas incluso van a quedar como flácidos y entonces el paciente hasta puede presentar datos de dificultad respiratoria, porque esos pulmones no se están expandiendo la cantidad necesaria. Vamos a admitirlo a otro de sus compañeros. Bueno, no quiere. Bien. Sigamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a observar o con qué exámenes nosotros vamos a poder realizar, más o menos tener una sospecha de estos pacientes con enfermedad de Hirschsprung? ¿Ya? Entonces, podemos pedir una placa simple de abdomen, y la placa simple de abdomen, vamos a observar que los diafragmas están sumamente elevados, ¿ya? Miren las líneas preperitoneales, perdieron su contextura, ¿ya? Por la gran distensión abdominal, y podemos observar que asas de intestino tanto delgado y sobre todo grueso dilatadas, ¿ya? Vamos a ver que el examen que nos puede ayudar con mayor facilidad es el enema varitado, ¿ya? Un colon por enema. Y en el colon por enema vamos a ver las características que anteriormente les había mencionado. Vamos a ver la zona normal o hipotrófica, la zona donde se comporta con la obstrucción, y el resto vamos a encontrar con la gran dilatación de la asa colónica, la misma que se encuentra con su hipertrofia muscular. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a observar en un colon por enema. Estas características más o menos nos van a mencionar. ¿Ya? Hay la posibilidad de que este paciente esté padeciendo de enfermedad de Hirschsprung. Pero, ¿ya? No solamente con la clínica, no solamente con esos datos del colon por enema, ¿ya? Nosotros vamos a llegar al diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo de esta patología es a través de la biopsia rectal, ¿ya? Y aquí, como menciona, es el patrón de oro para el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Inicialmente esta es transmural, ¿ya? Antes se hacía, digamos, este diagnóstico,
a través de una intervención pequeña quirúrgica, pero ahora ya ha sido desplazada este procedimiento y actualmente se realiza mediante biopsia rectal por succión, ¿ya? Y este procedimiento en algunas ocasiones no precisa de sedación, provoca sí un leve dolor, ¿ya? Y bien, tiene un mínimo riesgo de sangrado de perforación. Se ha observado que su eficacia es de aproximadamente casi llegando al 100%, un 99.7%. Pero existe una característica que al hacer la biopsia por succión, la biopsia rectal, debe existir específicamente un lugar determinado para la toma de muestra, ¿ya? Y esa muestra debe incluir sobre todo, ¿qué? Su mucosa. En caso de que no existiera su mucosa, en caso de que no existiera su mucosa, ¿ya? En caso de que no existiera su mucosa, ¿ya? Nosotros no vamos a poder hacer el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, es un sine qua non. Sí o sí, al realizar la biopsia rectal, debemos tener una de las capas de la pared del intestino, del recto, es decir, la submucosa, porque a ese nivel vamos a encontrar los famosos plexos y ahí vamos a encontrar la aganglionosis que habíamos mencionado anteriormente. ¿Ya? En algunas ocasiones, ¿ya? Al hacer la biopsia rectal, bueno, no llegamos a ese lugar, ¿ya? Entonces podemos inducir a error si se toma la muestra cerca del esfínter anal, ya que la zona del esfínter anal interno presenta por sí una pausidad o ausencia de células ganglionares. Entonces, debemos tener cuidado al hacer esa toma de muestra. Entonces, la biopsia por succión demuestra que ausencia de células ganglionares e hiperplasia de fibras nerviosas en la lámina propia y muscularis propia. Aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa por técnicas inmunohistoquímicas. Ahora ya está en boga esta situación, ¿ya? La inmunohistoquímica. Entonces, nosotros deberíamos de solicitar también, en caso de que exista duda diagnóstica, inmunohistoquímica. Y ahí vamos a observar aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa. Bien, entonces, estos procedimientos que lo tenemos acá, ¿ya? Es para el tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Una vez que ya se tiene el diagnóstico, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el problema era a nivel de la unión recto-sigmoidea, entonces tenemos que, primero, ese segmento dilatado del asa que se encuentra enferma, hay que retirarlo, y esa zona de la obstrucción distal que se encuentra a este nivel, también tenemos que vencerla. No sería útil, digamos, hacer resección y anastomosar a ese nivel. Entonces, existen procedimientos que nos ayudan a vencer y tratar esta enfermedad. Es así que tenemos la operación de Duhamel. La operación de Duhamel no es nada más que la resección de ese segmento de asa distendida, se cierra el cabo distal, ¿ya? Y el cabo proximal se lo une a la pared posterior del muñón rectal. Perdón. ¿Sí? Muñón rectal. Entonces esta se puede hacer mediante sutura mecánica, como estamos observando a este nivel, o podemos hacerlo también con sutura manual. La única finalidad es vencer este obstáculo, de tal manera que ya este lugar está sano, y este lugar que está enfermo se lo ha resecado, pero para evitar, digamos, complicaciones se une el segmento sano con la pared posterior. Esa es la operación de Duhamel. Existe otra que también se llama la famosa Duhamel-Haddad. ¿En qué consiste? En que no se reseca y parte del intestino sano también se lo exterioriza por la pared posterior del muñón rectal, de tal manera que una pequeña porción del asa de intestino grueso queda libre alrededor del borde anal y esta posteriormente se la reseca o cae. Entonces, esas son las variantes. Duhamel, que es una anastomosis colorectal, y esta, que es una exteriorización, Duhamel-Haddad, que es una exteriorización
del asa a través de la pared posterior del muñón rectal, y a través del año existe una pequeña porción también del asa que se exterioriza, que posteriormente se cae o se la reseca. ¿Sí? Entonces, este es el tratamiento en este tipo de pacientes. Miren, en infantes tienen que ser sometidos a este tipo de cirugías grandes o mayores. Y existen otros procedimientos, ¿ya? Que permiten también solucionar el problema que se encuentran en este tipo de patologías. ¿Bien? Vamos a hablar, estos procedimientos en algunas ocasiones se pueden hacer en un tiempo, en 2 tiempos, dependiendo de la situación o del estado general del paciente. Por ejemplo, ¿ya? Acá. ¿Ya? Si vamos a hacerlo en 2 tiempos, el primer tiempo es, dice, movilización del colon izquierdo con descenso del ángulo esplénico, disección presacra hasta la punta del coxis, cierre del muñón rectal y resección de la megaformación y colostomía. El primer tiempo, entonces, ¿a qué se refiere? Aquí no tenemos un dibujo. Es como una operación más o menos de Hartmann. ¿Ya? Y conocen muchos de ustedes qué es la operación de Hartmann. La operación de Hartmann no es nada más que una resección del asa sigmoidea comprometida, colostomía proximal y cierre de la unión distal. Entonces, eso se hace en un primer tiempo. Se reseca, vamos a ver este dibujo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos todo este segmento que está enfermo, entonces nosotros resecamos de aquí a aquí, ¿ya? Y esta parte proximal la abocamos a la pared, colostomía, y este segmento lo cerramos. Primer tiempo del tratamiento, es decir, como una operación de Hartmann más o menos. ¿Sí? Y el segundo tiempo no es nada más, pues, cuando el paciente haya recuperado su estado nutricional, está en buenas condiciones hemodinámicas, se lo somete a estas cirugías que les había mencionado. Hacer una Duhamel ADAT o podemos una Duhamel o una Duhamel ADAT posteriormente. Colo rectal. ¿Bien? Ahora, hay otros tipos de procedimientos, como les había mencionado, como por ejemplo la operación de SWAP, realizado por primera vez en 1960. ¿Ya? ¿Y en qué consistía o cuál era la finalidad? Estaba diseñada este procedimiento para evitar lesiones de los vasos y nervios pélvicos y proteger de esta manera ¿qué? El esfínter anal interno. Sí o sí teníamos que proteger el esfínter interno. ¿En qué consistía? Consistía en una mucosectomía rectal con preservación del esfínter interno y una anastomosis colorectal justo antes de la línea dentada. Miren, aquí está la línea dentada. ¿Sí? Y entonces se hacía todo ese procedimiento que les había mencionado por encima, ¿ya? Con la única finalidad de preservar el esfínter interno. Y se hacía la anastomosis respectiva. Entonces, ese era el procedimiento de Schwab. ¿Sí? Entonces, ya más o menos tenemos idea de que la enfermedad de Hirschsprung, enfermedad de la infancia, una enfermedad que lleva a un cuadro de desnutrición crónica al paciente, un cuadro de constipación crónica en el paciente y lleva a un cuadro de obstrucción intestinal baja, una obstrucción de tipo funcional. ¿Cuál etiología? A ganglionosis de los plexos meentéricos y averváceos a nivel de la submucosa. ¿En qué segmento? A nivel del segmento distal del sigmoides, en la unión colo-sigmoido rectal. Dice a 10 centímetros por encima del margen anal. ¿Sí? Esta patología, para llegar a su diagnóstico, nos ayuda el colon por enema,
y encontrar esas tres características que les había mencionado, asa proximal dilatada e hipertrófica, la zona de obstrucción y la zona distal que es hipotrófica o normal. Y bueno, el diagnóstico o patrón de hora para el diagnóstico es la biopsia rectal. Y esa biopsia rectal debería tomar de preferencia submucosa, ¿ya? O bien hacer inmunohistoquímica y determinar que la acetilcolinesterasa. Entre los procedimientos tenemos para resolver ese problema hacer una Duhamel o una Duhamel-ADAPT o bien este procedimiento de Schwab, ¿sí? Pueden hacerlo en un tiempo o dos tiempos, dependiendo del estado general hemodinámica de nuestro paciente. Bien, otra de las patologías que también es necesario que conozcamos es pues el megacolon chagásico, ¿ya? Una patología que se encuentra sobre todo donde, ¿ya? Se encuentra en las zonas tropicales, en las zonas por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Nivel del mar, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta patología es producida generalmente ¿por quién? Por un parásito. ¿Por cuál? El Trypanosoma cruzi, y cuyo vector es el Triatoma infestans, ¿sí? Y se encuentra sobre todo en áreas endémicas en un 40%. Bien, aquí está el Triatoma infestans y aquí está ¿qué? El Trypanosoma cruzi. Muy bien, entonces ustedes esto ya lo han llevado en parasitología y lo conocen todo el ciclo biológico. Lo que nos interesa es que cuando nosotros estemos en un área endémica, ya tengamos mucho cuidado con este tipo de parásitos, ¿ya? Porque podemos contraer en una primera instancia este tipo de enfermedad, el Chagas. Y desde el punto de vista clínico, no solamente produce alteraciones a nivel del colon, sino también a nivel del corazón, a nivel del esófago, es decir, casi en todo el tracto digestivo, ¿sí? Ya en algunas oportunidades, cuando nosotros entramos a operar, encontramos vesículas sumamente dilatadas, grandes, ¿ya? Y ahí nos hacen pensar de que se trata posiblemente de Chagas. El mismo hecho, desde el punto de vista clínico, auscultar a nuestro paciente y encontrar bradicardia, lo primero que, bradicardia sinusal, ¿ya? O un bloqueo de rama derecha, lo primero que debemos pensar es en Chagas, en el paciente. ¿Ya? Y sabemos que a la larga va a tener repercusiones en el paciente a nivel del colon. Entonces, pero ¿cuál es la característica o qué es lo que produce este parásito a nivel de los plexos de Meissner y Adelbach? No como en la enfermedad de Hirschsprung, no va a producir ya la ganglionosis. Lo único que va a producir este parásito va a ser una hipoganglionosis. ¿Ya? A nivel de los plexos de Meissner y Adelbach. Entonces va a producir una denervación intramural de los plexos del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Y al producir esa situación, ¿qué es lo que va a condicionar? ¿Ya? Va a condicionar que el segmento que se va a enfermar sobre todo es el recto. Entonces, al existir una hipoganglionosis, ¿ya? El reflejo defecatorio en este tipo de pacientes va a estar alterado. Sabemos que para ir a defecar, lo que nosotros necesitamos es que exista un reflejo. ¿Y cuál es el reflejo? La distensión de la ampolla rectal. Las heces llegan a la ampolla, cuando la ampolla está llena, se distiende y al distenderse produce ¿qué? ¿Ya? El reflejo defecatorio. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? En estos pacientes existe ausencia de ese reflejo. Entonces, esa ampolla se dilata, se dilata, se dilata y se dilata. Como podemos observar, aquí está el pelvis y aquí está el recto y aquí podemos observar que la ampolla rectal sumamente dilatada porque las heces han ingresado a la ampolla rectal y como no existe reflejo defecatorio, las heces se van acumulando. ¿Sí? Y ya vamos a observar cómo va a producir la obstrucción respectiva.
Bien, entonces, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes con megacolon chagásico? Aparte de los datos que vamos a tener en este tipo de pacientes, es decir, el estreñimiento crónico, ¿ya? Justo diría, por ejemplo, veía dos pacientes así con estreñimiento crónico y me mencionaba, yo voy una vez a la semana, lucha, no es normal esa situación. La otra, voy cada tercer día y hago en escasa cantidad. Entonces, mi pregunta es, ¿hay la posibilidad de que este paciente o tenga dolicomegacolon de altura o tenga megacolon chagásico? Constipación crónica es lo más habitual, lo más frecuente que se encuentra en nuestro medio. Entonces, lo primero, constipación recurrente. ¿Ya? Lo primero, no se olvide, paciente que les llega con estreñimiento, ¿ya? O constipación, deberían de pensar en esas dos patologías. ¿Qué más? Distensión abdominal, ¿ya? Distensión. Y esto, meteorismo, ¿no? Tiene. Esto es como una triada que se puede decir en este tipo de pacientes. Se les distiende el abdomen, tienen muchos gases, entonces deberíamos de tomar en cuenta esta situación. Y bien, cuando se complica este paciente con megacolon chagásico, su principal complicación del megacolon chagásico puede ser fecaloma. ¿Y qué es el fecaloma? Pues miren, estamos viendo acá, ¿ya? Una sigmoidea, ¿ya? Sumamente dilatada, y en el interior vamos a encontrar que este tumor de heces. Como les decía a mis alumnos, no es bueno decir heces fecales, es como decir caca, caca, ¿no ven? Entonces, o es débito fecal o es presencia de heces. Bien, en la clínica eso nos interesa desde el punto de vista subjetivo y parte objetiva. Bien. Otra de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta en el paciente para llegar al diagnóstico, que es antecedentes epidemiológicos. ¿Sí? Como por ejemplo, aquel individuo que vive en un clima cálido, húmedo y que vive por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, más los antecedentes que había mencionado, algunos datos que les había mencionado, bueno, tenemos que ya hacer un diagnóstico también radiológico y algunos exámenes complementarios. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo, ¿ya? Tenemos una radiografía, ¿ya? Pero esta radiografía ya es de la complicación del megacolon chagásico, ¿ya? Estamos viendo que todo el hueco pélvico está ocupado ¿por qué? Por una gran masa de débito fecal. Es un tumor fecal, el famoso fecaloma. Estamos viendo que el recto está sumamente dilatado. Entonces, si el paciente viene a la consulta, ¿ya? Lo que nosotros deberíamos de solicitar en el paciente en primera instancia para llegar al diagnóstico en el megacolon chagásico es un colon por enema, primero, ¿ya? Uno o dos contrastes. Un contraste es cuando se utiliza bario. Doble contraste es cuando se utiliza bario y aire. El doble contraste, también denominado mucosografía, porque nos va a permitir delimitar las paredes del intestino grueso, y también se utiliza para discernir otro tipo de patologías como divertículos, pólipos o algunos tumores de la pared. Pero es necesario pedir. Sí, entonces, en el colon por enema, lo que nos va a llamar más la atención es no se ve muy bien en esta placa, pero estamos viendo que aquí el colon, todo el marco colónico está sumamente distendido. Pero lo que más nos va a llamar la atención en un colon por enema, en un paciente, pero que no está con la complicación, es el mega recto, ¿ya? Y otra cosa, como hay una ganglionosis, bueno, va a haber ausencia de las austras, ¿ya? Entonces, ya nos va a hacer sospechar, ay, este paciente hay la posibilidad de que tenga un megacolon chagásico. Bien, con esos datos, con el colon por enema,
Bueno, pasamos a otro examen que es necesario para hacer el diagnóstico de megacolon chagásico. ¿Cuál es ese examen? El examen es, pues, ya las serologías, ¿ya? El diagnóstico serológico de la enfermedad de Chagas debe ser efectuado por lo menos con dos reacciones diferentes. Y si aparecen discordancias de resultados, es necesario realizar repeticiones o utilizar otras técnicas serológicas o métodos parasitológicos. No con una sola vamos a estar tranquilos. ¿Ya? Nos sale negativo y tenemos varios datos referentes a que este paciente puede ser portador de un megacolon chagásico, hacemos otra prueba serológica. O si no, algún método parasitológico, que también nos los han enseñado cuando éramos, por ejemplo, a mí me lo han enseñado ya cuando yo era estudiante. Entonces, ¿podemos hacer qué? Reacción de la fijación de complemento. Se ha observado que tiene un rendimiento del 85%, o la hemaglutinación indirecta, o bien la inmunofluorescencia indirecta, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. O la técnica que actualmente se utiliza y estamos acostumbrados es ELISA para Chagas, que es una técnica inmunoenzimática. ¿Sí? Bien, para demostrar la presencia de parásitos en la sangre puede efectuarse ¿qué? El senodiagnóstico, con un rendimiento aproximado del 60% en pacientes crónicos. ¿Sí? Bien, entonces, este paciente con megacolon chagásico, ya tenemos clínica, ya tenemos un examen de gabinete que es necesario solicitarlo, el colon por enema, ¿ya? Tenemos un examen serológico o senodiagnóstico para hacer la confirmación de la patología. Bueno, si llegamos al diagnóstico, a este paciente hay que someterlo a cirugía. Pero si este paciente no se somete a cirugía, puede condicionar a que aparezcan dos complicaciones. En el 65% de los casos, el paciente va a desarrollar fecaloma. Sí o sí, este paciente desarrolla fecaloma, pero en un 15% puede dar lugar a que aparezca de un bólulo, Entonces, al paciente con estreñimiento crónico o constipación crónica, al paciente que ya se le ha diagnosticado de megacolon chagásico, ya deberíamos decirle que tiene que someterse a cirugía, porque si no se somete a cirugía, hay la posibilidad de que sufra una torsión de asa sigmoidea o bien que presente fecaloma, y ambas las van a llevar a un hilio mecánico o a una obstrucción intestinal baja, que va a ser urgencia. ¿Entendido? Muy bien. Ahí estamos viendo cómo el asa sigmoidea, con su dólico y megacolon, sus cabos próximos y su mesosigmoiditis retráctil, que es lo que está condicionando, se está torsionando en sentido antihorario. Entonces se ha torsionado y tenemos el famoso signo en grano de café, como lo podemos observar acá. Bien, ahí está torsionado, pasa bien, dólico, megacolon, la mesosigmoiditis, ¿ya? Los cabos próximos y el pie de asa. Esta es la imagen típica en grano de café de un vólvulo de sigmoides. Y así se lo observa cuando se reseca. Las mismas características. Dólico, megacolon, esta mesosigmoiditis retráctil y los cabos próximos. Pero mira, se ha hecho la resección en este paciente porque ya hemos visto que el asa estaba, ¿qué? Con datos de isquemia, necrosis. Y en cualquier momento incluso se iba a perforar y el contenido iba a salir a cavidad peritoneal y producir una peritonitis fecal. Bien. ¿Qué hacer en estos pacientes? Si se trata de, bueno, si la complicación por un megacolon chagásico era un vólvulo, bueno, vamos a tener que hacer resección. Pero ¿qué pasa si se trata de, llegamos a la complicación de un fecaloma? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Lo sometemos a este paciente aquí a cirugía? No, no lo sometemos a cirugía. A este paciente tenemos que evacuar todas estas heces
que tenemos todo este débito fecal. ¿Y cómo nosotros vamos a evacuarlo? Bueno, primero trabaja la enfermera y luego trabaja el residente, ¿sí? En caso de que no cumpla la función el enema de Murphy. En el enema de Murphy, pues una solución de aproximadamente 1000 ml, ¿ya? Que tiene en su composición glicerina o vaselina líquida, agua oxigenada, solución fisiológica, bicarbonato de sodio y en algunas ocasiones aquí nos falta lo que es leche, se coloca. Entonces, la combinación tiene que darnos 1000 ml y esto se coloca al paciente por proctoclisis a través del anito, ¿ya? De tal manera que el contenido llega a nivel de las paredes para que las lubrique, para reblandecer las heces y para destruir esta cabeza que se encuentra dura de heces de débito fecal, de tal manera que el contenido se pueda evacuar. Pero en caso de que no surtiera esta situación, ¿ya? Cuando estamos hablando de la complicación, bueno, tenemos que someterlo al paciente a extracción manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tenerlo que meter a quirófano, ¿ya? Y en quirófano lo vamos a sedar, vamos a hacer que se relaje el anito y bueno, vamos a tener que introducir la mano, posteriormente a hacer la maniobra de LORT, ¿ya? Y proceder a retirar las heces al débito fecal. En algunas ocasiones se han sacado una abundante cantidad, ¿ya? Es por eso que decimos, es el premio que le damos a los R1 de cirugía. Nos metemos a ellos a hacer el procedimiento. Y pese a que se colocan 2, 3 guantes, igual se les impregna el olor, ¿ya? Entonces, extracción manual. Pero en algunas ocasiones, cuando no resulta esta situación de la extracción manual o el enema de Murphy, bueno, y estamos en una emergencia, bueno, hay que someterlos a cirugía, pero con el riesgo de contaminar cavidad peritoneal. Ha pasado, se ha observado aquí en nuestro medio, en nuestro servicio de emergencias, que se ha ingresado a operar este tipo de pacientes por el estado general que tenían de emergencias y han tenido que resecar en bloque todo ese segmento, evitando que el contenido salga a cavidad y hacerles colostomías proximales y cierres del riñón distal para posteriormente hacer el tratamiento definitivo, ¿sí? Entonces, ese es el peligro de aquellos pacientes de que no quieran someterse a tratamientos tempranos, ¿ya? Y como también les mostraba a mis alumnos, ¿ya? Esas placas radiográficas que son de pacientes que hemos atendido ahí en sala de cirugía, ustedes han debido ver la cantidad y la magnitud del asa que está sumamente distendida y la cantidad de débito intestinal que tenían en su interior. Bueno, se resuelve la emergencia, ya sea con una anemia de Murphy, con la extracción manual, o bien se lo va a someter a cirugía. Posteriormente, el paciente tiene que ser sometido a una cirugía definitiva para que ya no pueda volver a presentar la patología. Y bueno, era como en la enfermedad de Hirschsprung, hacemos la operación de Duhamel o bien la operación de Duhamel-Haddad. Lo que les había mencionado, la resección o bien la anastomosis colorectal a nivel de la pared posterior del muñón rectal, el asa que se ha descendido para hacer la anastomosis, que corresponde generalmente a descendente, una anastomosis descendo rectal. O bien, después de descender el ángulo esplénico y el colon descendente, esta se la exterioriza a través de una boca de horno que se hace en la pared posterior del muñón rectal a través del ano. Y esta posteriormente se la reseca o bien cae solamente esa porción, ¿sí? ¿Cuál la ventaja en cada una de ellas? La desventaja que tiene esta Duhamel es que al realizar el procedimiento, ya sea manual o con sutura mecánica, hay la posibilidad de que exista dehiscencia y el contenido pues va a ir a cavidad peritoneal, ¿no?
va a ir a cavidad peritoneal. Mientras, si nosotros hacemos este tipo de procedimiento, no va a haber, el contenido va a salir a través del asa y va a ir al exterior. De tal manera, si hay una pequeña dehiscencia, la dehiscencia no va a producir una gran repercusión a nivel de la cavidad peritoneal, lo que va a condicionar posiblemente nada. El contenido se va a ir hacia afuera. Esas son las ventajas que se tienen en cada una de ellas. Bien. Y otra de las patologías que también condicionan a obstrucción intestinal baja, ya es el famoso dólico megacolon de altura. Y bueno, posiblemente la mayoría de nosotros tenemos esta patología, y sobre todo aquellos individuos que viven por arriba de los 3.000 metros del mar. Más la gente que vive, por ejemplo, en el alto, está más predispuesta a esta situación, ¿no? Y la relación es pues 4:1, más varones que mujeres. La edad predominante es entre los 40 y 70 años. ¿Y en qué época aparece? Generalmente en la época de la cosecha. ¿Sí? En la época de la cosecha. ¿Por qué? Porque en la época de la cosecha, cuando digamos cosechan papa, entonces que es la gente que vive en el campo, tiene la costumbre de antes de comenzar a hacer la cosecha, hacer sus famosas comidas con abundante papa, con abundante carbohidrato, es decir, con abundante chuño. Entonces, de tal manera que cosechan y consumen mucha papa, y esa la que condiciona generalmente a la formación de gases, esa asa que ya está distendida tiene mayor cantidad de gases, entonces sufre una rotación y ya va a condicionar posteriormente a la patología, a la complicación de esta patología. Bien, entonces, ahí en la etiopatogenia, bueno, al dólico megacolon de altura también se lo denomina dólico megacolon de altura, andino o idiopático. ¿Por qué? ¿Por qué idiopático? Porque no se conoce con exactitud ya la etiopatogenia de esta enfermedad. Y bueno, se ha mencionado que puede ser la dieta, está en relación con la elastogénesis, colágeno que se encuentra a nivel de la asa del intestino, o bien la famosa ley de Boyle-Mariot, que hace que las asas se distendan en relación a la presión de gases que se tiene. Entonces, dentro de la etiopatogenia están estas tres condicionantes todavía con interrogante. Bien, entonces, en el dólico megacolon de altura, ya hemos dicho que dólico es aumento de la longitud, ¿ya? Y mega, aumento del diámetro. Cuando ya existe esta patología, bueno, vamos a ver, vamos a irnos acá. ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que este paciente es portador de un dólico megacolon de altura? Bueno, el antecedente, constipación o estreñimiento crónico, distensión abdominal y meteorismo, más o menos parecido a lo del Chagas. Más nada, el estreñimiento nos está dando una pauta de que ese paciente puede ser portador de un dólico megacolon de altura. ¿Qué examen de laboratorio, examen de gabinete voy a solicitar a este paciente? Pues voy a solicitar, primero, puedo solicitar una placa simple de abdomen y tal vez en la placa simple de abdomen puede evidenciar que asa de intestino grueso sumamente que distendida, dilatada, con un signo aparente de frisancho. ¿Qué es el signo de frisancho? No es nada más que la elevación del diafragma del lado izquierdo, ¿ya? En relación al lado derecho. ¿Por qué? Por la gran distensión de la asa colónica, signo de frisancho. Eso nos está diciendo, este paciente es portador de un dólico megacolon. ¿Bien? Y bueno, el examen que me va a ayudar a hacer el diagnóstico, acá, ¿bien? Es el enema, el colon por enema, un contraste o doble contraste. Entonces, este examen me va a permitir diagnosticar que tenemos un megacolon sigmoide sumamente distendido, o puede ser tal vez un megatransverso,
¿ya? Que esté sumamente distendido y aumentado de diámetro. Entonces, ahí me va a decir, el asa sigmoidea o el asa transverso, la parte móvil, se encuentra con datos de dólico megacolon y esa es la causa del estreñimiento crónico de su paciente, es decir, el dólico megacolon de altura. Bien, entonces, ya con eso me acerco. Tiene dólico megacolon. Entonces, ese paciente hay que plantearle cirugía. Cirugía, es decir, programada. ¿Ya? Pero si este paciente no se somete a cirugía, va a continuar con su estreñimiento, va a continuar con alteraciones a nivel del asa que está condicionando el dólico megacolon, siendo el sigmoides el segmento que con mayor frecuencia produce esta alteración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Da la posibilidad de que este paciente, perdón, se volvule. Entonces, la principal complicación del dólico megacolon de altura es el vólvulo. El vólvulo. Y el vólvulo no viene, pues, el paciente con vólvulo de sigmoides no viene a consulta externa, viene al servicio de emergencias. Y en el servicio de emergencias viene con un cuadro de obstrucción mecánica de intestino grueso, una obstrucción intestinal baja. Entonces el paciente va a venir con datos de deshidratación, vómitos tardíos, distensión abdominal asimétrica y falta de eliminación de gases y heces. Y bueno, pero para que se produzca el vólvulo tiene que existir tres condicionantes. ¿Y cuáles son esas tres condicionantes? Que exista dólico, megacolon, ¿ya? Que exista cabos próximos, es decir, el cabo proximal con el distal próximos, y una mesenteritis retráctil. ¿Por qué mesenteritis retráctil? Sabemos que ambos cabos, este cabo y este cabo, están sumamente separados, ¿ya? Por su meso. Y es por eso que no se puede volvular, porque vólvulo es torsión de un asa sobre su propio eje. Pero que cuando el asa se distiende, crece en longitud y diámetro, también va a sufrir una tracción ese meso sigmoides, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Proceso inflamatorio. Se alarga, proceso inflamatorio del meso. Se ensancha, proceso inflamatorio. Entonces, proceso inflamatorio repetitivo, es decir, crónico, va a llevar ¿a qué? A la fibrosis. ¿Y la fibrosis qué va a producir? Retracción, es decir, va a retraerse. Y al retraerse va a aproximar estos dos cabos. Entonces, tenemos dólico megacolon, cabos próximos y mesosigmoiditis retráctil. Si el paciente tiene esas tres condicionantes, bueno, se va a volvular. Pero si no tiene esas tres condicionantes, no se volvula. Entonces, el paciente llega a emergencias y lo que le vamos a solicitar, perdón, que voy a retroceder, le vamos a solicitar una placa simple de abdomen. Y la placa simple de abdomen nos va a revelar esta imagen, la imagen en grano de café. Y todo lo que estamos viendo, el dólico, mega, sigmoides, esta franja blanquecina o radio opaca, que es la mesenteritis retráctil, y los dos cabos próximos. ¿Entendido? Entonces, un vólvulo de sigmoides con el signo en grano de café. Esta rotación en sentido horario. ¿Por qué digo en sentido horario? Porque el fondo está a nivel de hipocondrio izquierdo y el pie de asa está en fosa ilíaca derecha. Si este fondo estuviera en hipocondrio derecho y este pie de asa estuviera en fosa ilíaca izquierda, en sentido antihorario. Y bueno, cuando ya hacemos el tratamiento quirúrgico, vemos estas características que les había mencionado. Dólico, megacolon, y miren cómo tenemos el meso con una especie de fibrosis a ese nivel, ¿ya? Y los dos cabos próximos. Entonces, la mesosigmoiditis retráctil y los cabos próximos. Que cuando se abre el mesosigmoides, miren, el asa es sumamente grande. Hay un dólico megacolon. Bueno,
¿Qué hacemos en el paciente con vólvulo? ¿Sí? ¿Lo sometemos inmediatamente a cirugía o hacemos otro tipo de procedimiento? Si el paciente llega a emergencias con un vólvulo, ¿ya? Con un vólvulo, pero este paciente tiene un cuadro de evolución de menos de 6 horas de evolución, el estado hemodinámico es adecuado, ¿ya? No existe repercusión sistémica, ¿ya? Y al hacer el tacto rectal, el dedil no se encuentra una secreción mucosanguinolienta. ¿Eso qué quiere decir? Que si no existe, no existe sufrimiento vascular, no existe sufrimiento de asa, entonces a este paciente se lo puede someter a una devolvulación endoscópica, ¿sí? Si es exitosa, después de la devolvulación, bueno, se lo someterá posteriormente a una cirugía electiva. Y la cirugía electiva, ya les voy a mencionar posteriormente lo que tenemos que realizar. Pero si fracasa, bueno, vamos a tenerlo que tomar o realizar como un problema ya complicado, el vólvulo complicado. Es vólvulo complicado cuando el paciente ya tiene una obstrucción de más de 6 horas de evolución, el estado hemodinámico es grave del paciente, es inestable, ¿ya? El abdomen está sumamente tenso y al tacto rectal podemos encontrar una secreción mucosanguinolienta. Entonces a este paciente no le hago pues devolvulación endoscópica, porque si hago esa situación debido a que esa asa está con datos de sufrimiento vascular, así, isquémica, si yo le hago ese procedimiento, ¿qué puede pasar? Puedo perforar el asa y el contenido va a ir a cavidad peritoneal y voy a producirle una peritonitis química. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterlo a cirugía urgente. Y en la cirugía, ¿qué es lo que voy a realizar? En este tipo de pacientes, también. Bueno, lo que les había mencionado. Voy a hacer una primero voy a resecar ese segmento de asa que estaba comprometida, es decir, una sigmoidectomía. Voy a tener 2 cabos abiertos, un proximal y un distal. El cabo distal lo voy a cerrar y el cabo proximal lo voy a abocar hacia la pared abdominal. De tal manera que el tránsito intestinal va a ser boca, esófago, estómago, intestino delgado, ¿ya? Va a llegar al ciego, ascendente, transverso, descendente y afuera, al exterior, a exteriorizarse. Entonces, a ese tipo de operación donde encontramos sigmoidectomía, colostomía del cabo proximal y cierre del cabo distal, se llama operación de Hartmann. ¿Sí? Operación de Hartmann. H-A-R-T-M-A-N. Este procedimiento no era específico para estos pacientes con vólvulo. Se lo utilizaba generalmente para pacientes que tenían tumores a nivel del recto, para descomprimir el colon. Pero como se ha visto aquí y en el Perú muchos casos de vólvulo, entonces han tomado esa conducta. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? En algunas ocasiones entramos a operar y nos da el chance para, digamos, hacer la operación de Hartmann o tal vez en ese mismo instante hacer la unión de los 2 cabos. ¿Sí? Es decir, resección del segmento volvulado y hacer una anastomosis término-terminal. Es decir, unirlo, después de hacer la resección, unir este cabo con este otro cabo. Pero todo eso va a depender ¿de qué? Del estado hemodinámico de nuestro paciente, si nos permite hacer esta situación. Se lo puede hacer la sutura manual o se lo puede hacer la sutura mecánica. Con sutura mecánica nos acorta el tiempo bastante. O bien hacer resección del segmento volvulado y la colostomía terminal, lo que les había mencionado. Resecamos y colostomía terminal. Bueno, ahí me pregunto entonces, ¿en qué casos voy a hacer anastomosis? Caso ideal, voy a hacerlo sobre todo en personas jóvenes, en buen estado general, que no estén desnutridos, es decir, que tengan un valor de albúmina adecuado, que no tengan comorbilidades, es decir, lesiones vasculares, ¿ya? O renales.
¿ya? Y que no exista compromiso vascular del asa intestinal, es decir, que no existe datos de sufrimiento vascular. Casos no ideales. No voy a hacer, pues, si tengo este problema en un paciente añoso, en un paciente con desnutrición, con hipoproteinemia o alguna muy baja, con comorbilidades, lesiones cardíacas avanzadas, o que exista compromiso vascular del asa de intestino. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que ver en este tipo de pacientes. Y aquí está. Vamos a ver que se volvula, se volvuló. Si está así, a la radiografía vamos a observar, es en sentido ¿qué? Antihorario. ¿Ven? Está rotándose en sentido antihorario. ¿Bien? Antihorario. Y si fuera, si la flechita viniera así, en sentido horario. Y aquí estaría el fondo. ¿Y qué estamos haciendo? La famosa operación de Halban. Hemos resecado ese segmento del asa, colostomía proximal, y cierre del cabo distal. Solucionar. Y bueno, cuando exteriorizamos el asa a través de la pared abdominal, podemos hacer su fijación con puntos para que quede de esta manera, para que el contenido salga a una bolsa colectora. Muy bien. Entonces, ese es el tratamiento o esa es la hermenéutica en lo que se refiere el tema relacionado a megacolon. ¿Sí? Megacolon. Entonces, si existe alguna pregunta por parte de cada uno de ustedes, adelante, a ver si podemos resolver las dudas que tienen. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Respecto a uno de los componentes del enema de Murphy, el agua oxigenada, ¿cuál es su utilidad al momento de emplearlo? ¿El agua oxigenada no va a lesionar o no va a comprometer peor la mucosa del intestino? Ya, es una buena... mira, como te había mencionado, ya, o se puede utilizar oxigenado, o se puede utilizar bicarbonato. ¿Ya? Cada uno de los componentes tiene una función. Por ejemplo, utilizamos la solución fisiológica. Sabemos que la materia, el fecaloma tiene tres partes. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. La cabeza generalmente es pétrea, ¿no ve? Pétrea, dura. El cuerpo es semisólido y la cola es semilíquida. Entonces, lo que tenemos que hacer es reblandecer esa cabeza del fecaloma. Entonces, la solución fisiológica, ¿qué nos va a hacer? ¿Ya? Va a hidratar, ¿ya? Esa masa fecal, lo hidrata. La vaselina, ¿qué es lo que va a hacer la vaselina? Va a lubricar, ¿ya? Entre la pared del intestino y el fecaloma, para que permita que se evacúe o salga el contenido intestinal. En relación a la leche, por ejemplo, la leche, ¿qué función tiene? ¿Ya? Y el agua oxigenada. Sabemos que tiene la función de destruir esas pequeñas partículas o moléculas que forman el fecaloma. Entonces, al destruirlas, ya así vamos a decir, desmenuzarlas, ponerlas más pequeñitas, permita también que se elimine. Entonces, esa es la funcionalidad, ya sea del bicarbonato o del agua oxigenada. Lesión, no. Ahora, no te estoy diciendo que van a colocar en abundante cantidad, no, tiene que ser en una cantidad necesaria. Vamos a tener más cantidad de agua, leche, ya vaselina y una mínima cantidad de agua oxigenada y, ¿qué se llama esto? De bicarbonato de sodio. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, bien muchachos, creo que os he entendido todo o no os he entendido, ¿ya? Entonces, por mi parte, quiero primera instancia pedirles disculpas de la anterior teórica, pero le pasé a César, creo que les ha hecho llegar el documento y las diapositivas respectivas, ¿ya? De igual manera, voy a hacerle llegar esta presentación, aunque ya creo que ya la tienen grabada, y voy a hacerle llegar un documento de donde también va a salir las preguntas respectivas para el examen, ¿sí? Entonces, eso sería todo para el día de hoy, ¿ya? Y nos estaríamos viendo con cada uno de ustedes. Gracias.